Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual, siguiendo la serie de inteligencia artificial, agentes y más en concreto sobre Azure AI Foundry, que es una de mi plataforma favorita, hoy vamos a hablar del servicio de creación de agentes que existe dentro de esta plataforma, la cual vamos a ver hoy desde el lado Pro Code, es decir, nos va a brindar esa total y customización del desarrollo de agentes empresariales para brindar un servicio a medida a mi empresa o la solución que esté buscando. Para ello vamos a empezar con un mini recapitulación de lo que vendría siendo este servicio y qué es los agentes, ¿no? Vámonos a irnos a la documentación oficial. Recordar, primero, este servicio está dentro de la plataforma de Foundry. Hay un servicio específico que se llama Azure, en inglés se llama Azure AI Foundry, que es agente de Azure AI Foundry, ¿vale? Pero, ¿qué es un agente? Básicamente un agente es un microservicio, ¿vale? El cual me va a permitir o el cual va a hacer acciones a medida. Y es muy importante esto. ¿Cuál es la diferencia entre los tradicionales chatbot y los agentes? Para eso vamos a utilizar esta de aquí. Primero, interviene un LLM. Segundo, y más importante, voy a poderle brindarle tools, que esas tools van a ser, por ejemplo, oye, las búsquedas mediante el RAG, que es el Retrieval Argument Generation, van a poder acciones como, por ejemplo, mandar un mail, van a tener la parte de memoria, etcétera, etcétera. Y en base a esto me van a dar este output, ¿no? Ahora, como bien indica aquí Microsoft, lo que diferencia a los agentes de los asistentes es la autonomía. Los asistentes apoyan a personas, mientras que los agentes complementan los objetivos. ¿Vale? Son fundamentales para la automatización real de procesos. ¿Vale? Cada agente tiene tres componentes principales, los que os he dicho. El LLM, las instrucciones y las herramientas que permiten. Aquí es la parte de cómo trabajan los agentes y demás. Os dejaré todos estos links en la parte en la descripción del vídeo. Ahora, vamos a ir muy rápido con cómo cómo permite o cómo yo puedo crear un agente desde la consola, en este caso desde Visual Studio Code, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, si os recordáis, la vez pasada, en el vídeo anterior, que lo dejaré también por aquí, os enseñé cómo se puede crear un agente desde el portal de Foundry, ¿vale? Para ello, darme un segundito, voy a ver aquí, que no se me cierre la consola, ¿vale? Ahora, vamos a utilizar Python. En español, Python le pone aquí, ¿no? Nuevamente nos dice, oye, vamos a crear un nuevo agente, el servicio de agente de Hacer Foundry me permite crear agentes adaptados a las necesidades a través de instrucciones personalizadas y aumentando herramientas avanzadas. ¿Cómo? Por ejemplo, le puedo dar la capacidad de interpretación de código, funciones personalizadas, ¿no? Aquí vamos a tener los prerequisitos. Recordar, cuando trabajamos con Azure AI Foundry, una de las cosas que nos gusta, podemos utilizar el keyless. Podemos utilizar con los roles de Azure, que son estos de aquí, el Rollback Access Control. Esto es muy importante porque necesitamos esta serie de prerequisitos, ¿vale? Este rol que nosotros demos tiene que estar en el ámbito del proyecto. Y los permisos mínimos requeridos son Agent, Read Agent, Agent Action y Delete, ¿vale? Aquí es lo que nos va a permitir cómo se crea y cómo se ejecuta un agente. Esto lo vamos a ver en código, pero aquí tenemos una tabla que nos dice, primero, el agente es una IA personalizada que me va a permitir que utilice modelos de IA. Las herramientas son aquello que me ayuda a mí a hacer, o sea, que a la gente le van a ayudar a hacer cosas para darlos. El hilo. Eso es muy importante. Cada vez que se crea un agente se tiene que crear un hilo. Y ese hilo es una sesión de conversación entre el agente y el usuario, ¿vale? Es decir, dentro de este hilo vamos a tener subprocesos que almacenan mensajes y controlan automáticamente el trucamiento para ajustar el contenido, es lo que nos dice en español, ¿vale? El mensaje, pues básicamente es un mensaje que es lo que nosotros creamos y la activación es como el correr que le llaman aquí, que es básicamente la acción. Ahora, ¿qué necesito yo? Los paquetes. Una de las cosas que me gusta tanto, ya no de Azure Foundry como sí, sino de que básicamente todo el mundo que está creando de inteligencia artificial, creación de agentes, soluciones empresariales, al trabajar con Python, si os estáis dando cuenta aquí,
Es un lenguaje que me gusta, ya seáis desarrolladores, que os voy a decir, pero si no sois desarrolladores, es un lenguaje que se puede entender y aprender de manera muy rápida. Os pongo mi claro ejemplo. Cada vez voy aprendiendo más Python. Obviamente, utilizando la parte de, incluso utilizando los propios agentes, puedo ayudarme a crear agentes, ¿no? Entonces, hablando de Python, pues yo voy a trabajar sobre librería con Python y voy a necesitar estos dos paquetes. El primero es Azure AI Project y el siguiente es Azure AI Identity, ¿vale? Siempre cuando creemos esto, lo siguiente que voy a utilizar es, pues básicamente, la API perdón. Voy a utilizar AZ-Login, que es CLI de Azure, para poderme logar y hacer referencias de aquí. Ahora, muy importante, cuando vayamos aquí a crear el código, lo vamos a ver. Y esto lo he descubierto, tengo que leer mucho más en la documentación, pero es muy importante. Si veis los vídeos anteriores, yo os indicaba que, básicamente, vamos a hacerlo aquí, cuando yo creaba un hub, este es el AI Hub de Foundry, ¿vale? Esto es un hub, aquí podía albergar proyectos, ¿vale? Ahora existe la posibilidad de básicamente crear mi proyecto directamente. ¿Y por qué os digo esto? Ya no hace falta este hub. ¿Y por qué os digo esto? Porque si vais aquí a esta documentación y si os dais cuenta, aquí os dice, necesitamos buscar este punto de conexión y si os dais cuenta aquí, en las librerías os pone una que es Azure AI Foundry, que nosotros necesitamos este Project Endpoint. Si vosotros creáis con el hub, no os va a aparecer. Tenéis que crear con el project. Para eso, básicamente, ¿cómo me voy a crear? Como bien nos indica aquí, me voy a esta parte, Foundry. Fijaros, esto ya ha cambiado. Tengo todo esto aquí, tengo mis hubs, que vais a ver aquí. Y tengo uno que pone directamente Foundry. Y aquí es el agent, este Foundry. Y si yo me voy al portal, es donde me va a aparecer a mí este AI Foundry Project Endpoint, ¿vale? Una vez lo tenga creado, el punto de conexión. ¿Cómo yo voy a poder saber esto de aquí? ¿Qué es lo que necesito? Puedo copiar este código, que lo que hace es básicamente importo todo lo que necesito, el AI Project Client, el Identity, las default credentials para conectarme, si le quiero dar esa capacidad a la gente de interpretar código, pues voy a utilizar la herramienta, ¿vale? Entonces, Bien, entonces esto vendría siendo. Vamos a desarrollarlo y ahora os explico un ejemplo, ¿vale? Primero voy a utilizar el Project Endpoint, que es previamente el que ya tenía aquí. Lo pegaría. Voy a crear el client. Si os dais cuenta aquí utiliza las credenciales, le doy las tools, en este caso que es el intérprete de código, perdón, creo el agente, creo el hilo de la comunicación y le añado un mensaje al usuario, a ese hilo, ¿no? Que tú eres dime cuál es el tiempo en Seattle, etcétera, me crea el agente, ¿vale? Esto es tal cual se crearía nuestro agente. Realmente, cuando nosotros creamos el agente, vendría siendo esto de aquí, ¿vale? Aquí está utilizando, de hecho, el nombre de mi agente, las instrucciones. Esto vendría siendo la definición del agente, ¿vale? Pero, más importante, si le está diciendo para ir a buscar qué tiempo hace, tiene que darle la parte de Bing Grounding, Wind Search, que se llama, para ir a Internet, ¿vale? Esto es como vendría siendo. Pero vámonos a ir a la parte que mola más, que vendría siendo la parte de código, ¿no? Para ello, me voy a ir a abrir vamos a ver, mi Visual Studio Code, ¿vale? Aquí. Y yo tengo el main, ¿vale? Me voy a crear mi agente, un segundito, ¿vale? Entonces, lo mismo, voy a importar todas las librerías, utilizo .env para importarme desde mi environment, donde yo almaceno las credenciales, aquí pongo el endpoint, aquí pongo la API key si tuviese para darle la parte de ir a buscar internet, etcétera, etcétera. Esto lo recomiendo pues para entornos de demo y demás, y luego pues oye, pues securizarlo, ¿no? Vale, ¿qué es lo que hace? Primero, en la función make
Básicamente aquí carga toda la configuración. Primero lo importo, ¿no? Todo lo que necesito, etcétera, etcétera. Cargar variables de entorno, subir archivos, crear el vector store, crear el agente, preguntar a la gente y mostrar las respuestas. Esto es cómo funciona, ¿no? Desde utils. Ya vamos a ver lo que hace, ¿no? Que tanto utils como el main es lo mismo. Primero, carga la configuración. Si os dais cuenta aquí, en esta parte, vamos a crear donde voy yo a almacenar, o lo mejor dicho, de dónde va a coger la documentación que mi agente va a utilizar. Vámonos a entendernos un poquito mejor. Aquí, si recordáis, yo a mi agente que voy a crear, que se va a llamar mi agente de iFoundry, voy a dotarle de un LLM, en este caso es el GPT-4, ¿vale? Que también lo defino el modelo que voy a utilizar en el punto .env. Y las tools, es decir, esas herramientas, le voy a dar el retrieval, ¿vale? Y para ello yo voy a utilizar, ¿vale? La parte de ese retrieval. ¿Qué documentación voy a utilizar? Pues voy a utilizar la documentación del propio Azure AI Foundry, que es un PDF. Entonces él va a ir a esta ruta y lo va a buscar y lo va a subir. Lo que va a hacer es crear el cliente del proyecto, es decir, un project client, que me sirve para interactuar con Azure utilizando las credenciales de mi proyecto, con mi project endpoint, que si recordáis os lo acabo de explicar. Ahora va a subir el archivo. Una vez que lo tiene subido con el with, ¿vale? Dentro del contexto, lo que me va a decir es básicamente, oye, tú sube los archivos. Esos archivos, cuando tú los subas, tú necesitas crear un vector store para poder utilizarlo, ¿no? Y luego ya, pues, básicamente creo el agente con las herramientas, el hilo que es el thread, que está aquí, y básicamente ya puedo preguntar, que es básicamente lo que vamos a ver aquí. Importo las librerías, cargo las variables. Si os dais cuenta que hace referencia a Project Endpoint, el modelo deploy name. Esto es muy importante. Vamos a irnos a la parte de Foundry. Aquí, si os dais cuenta, en model, yo tengo mi GPT-4, que es el que va a utilizar. Recomendación, tenéis que ver qué modelos y en qué región está disponible el servicio, ¿vale? Ahora, name, es como se llama el modelo. Pero, perdona, el model name es aquel que yo le puedo decir, mi GPT, mi agente, lo que sea, ¿vale? Y este es el que yo necesito. Por eso me pone aquí model deploy name. Y este yo lo defino en el punto en que os enseñaba aquí, ¿vale? Donde tengo todas mis variables, ¿vale? En el caso de que no tenga un error, pues oye, si no tengo las variables, muéstrame que me faltan las variables, ¿vale? En la parte, eso es cómo funciona la parte del utilities, ¿no? Subimos los archivos, desde donde los sube, a donde me está haciendo referencia, al folder path. ¿Cuál es ese folder path? El que veamos aquí, folder path, ¿vale? Entonces es como va más o menos funcionando. ¿Vale? Vamos a seguir viendo con la parte de utilities. Me crea la parte del folder path que os estaba enseñando, ¿vale? Cuando lo está subiendo, estas son las cosas que vosotros podéis hacer. Decirle que está subiendo, el archivo se ha subido con éxito o el error subiendo, ¿vale? Luego me vas a crear el vector store, ¿vale? Que es el crear en la parte del vector. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque tanto yo cuando voy al folder path y me va a crear esa subida que realmente utiliza el método que se llama unload and pull, ¿vale? Lo que me hace ahí es, básicamente, me va a dar una ID de los archivos subidos. ¿Y dónde se usa esto? Básicamente lo voy a utilizar en el punto main, ¿vale? Eso es básicamente lo que hago, ¿no? Cuando yo estoy creando el vector store que os estaba comentando, es el almacenamiento dentro de vectores que me va a permitir, usando esos IDs de los archivos subidos, para que mi agente utilice búsquedas semánticas sobre el contenido de los modelos. Si recordáis nuevamente la parte aquí de la documentación, yo le voy a decir que él va a utilizar el retrieval argument, ¿vale? De mis tools. Eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces es necesario esa parte. Si lo vemos aquí, vais a ver que
en esta parte es el File Search Tool, que básicamente es lo que lo pone, ¿vale? ¿Qué más vamos viendo aquí una vez está creado? En la parte del vector, etcétera, etcétera. Estas son las instrucciones que le doy a mi agente, ¿vale? Tú eres un agente, fijaros. Oh, perdona. ¿Vale? Según los vector store IDs que me lo des, utilizo File Search Tool para hacerlo. Ahora, ¿cómo se va a llamar mi agente? Pues mi agente se va a llamar mi agente de Foundry con las instrucciones que son estas de aquí. Dime, ¿qué instrucciones tienes? Pues estas de aquí que las he definido. Ahora, el agente me va a dar un ID de agente, ¿vale? Y luego voy a crear el thread, ese hilo. ¿Por qué? Porque básicamente yo necesito, es decir, cuando yo se crea un thread o por qué se crea un thread es básicamente porque recupera y muestra todos los mensajes del hilo de la conversación. El thread es una conversación, podríamos decirlo, entre mi agente y el usuario, ¿no? Incluyendo la respuesta del agente, la referencia de la documentación, etcétera, etcétera. Todo esto de aquí se utiliza en el main, ¿vale? Para mostrar básicamente la respuesta del usuario. Bien, entonces es como hace. Luego, lo primero que va a iniciar la conversación es, oye, ¿qué quieres preguntarle sobre la documentación? El rol que yo utilizo del usuario. Me va a enviar o vamos a imprimir un mensaje para verlo luego en las consolas y demás, ¿vale? La respuesta de la gente. Sin más, vamos a verlo en funcionamiento. Para ello, nos volvemos a ir aquí. Tengo mi deployment. Me voy a ir a la parte de agentes. En este momento se va a crear uno por defecto. Lo vamos a eliminar, ¿vale? Y vamos a lanzarlo. En este caso, el Python main.py. Python main.py. ¿Vale? ¿Qué dice? Oye, primero estoy subiendo la documentación, que es lo que decía más o menos, ¿vale? Coge de este path, por favor, súbeme la documentación, subiendo archivos, ¿vale? Lo siguiente que te va a decir es subiendo, archivo funcionando, ¿vale? Vamos a esperar un momentito, ¿vale? Fijaros, aquí me pone, oye, archivo subido con éxito, que es lo que le he definido yo. En el caso de que hubiera un error, pues me lo pone aquí, ¿vale? Y lo siguiente que me va a decir es, oye, te estoy creando un vector store. ¿Cómo se va a llamar ese vector store? Pues yo en este caso le he dado mi vector store para hacerlo un poco más, más didáctico, ¿no? Creando el vector store ID, si os dais cuenta, que es el que voy a utilizar yo de referencia para cuando pregunta la gente. Me voy creando la búsqueda de agente, que es lo que estoy aquí utilizando, que básicamente estoy utilizando, esto es una tools, ¿vale? De Project Client, etcétera, etcétera. File Search Tool, la tools per se. Se ha creado un hilo y demás, ¿vale? Ahora, primero, vamos a hacer una cosa. Vamos a verificar que mi agente se ha creado. Agente creado con ID. ASST-SMJ, este de aquí. Vamos a verificarlo. Me voy a la parte de Tools. Perdón, del Foundry Portal. Creado. Perfecto. ¿Es el mismo? Es el mismo. Correcto. Estoy utilizando el servicio de creación de agentes. Segundo, tengo un Vector Store como fuente de conocimiento. ¿Cómo se llama ese Vector Store? Se llama Azure AI Foundry PDF, ¿vale? Que ha sido subido el julio 13 a las 7 de la tarde. Es este de aquí, ¿vale? El mismo, que se va a utilizar como fuente de conocimiento. Bien, ¿qué otra cosa hay aquí? Fijaros, ya he buscado y ya tengo el agente, pero también hay un hilo, el que me va a permitir ver y gestionar qué es lo que está pasando. Esa conversación entre el usuario y el agente, en este caso entre mi persona y el agente, ¿vale? Me voy a ir a buscarlo. ¿Dónde lo busco? Una vez que estoy aquí, ¿vale? Tengo aquí la parte de thread, ¿vale? Vais a ver que hay unos cuantos. El último, que es este de aquí, pincho, ¿te das cuenta? Thread CDX1, etcétera. ¿Es el mismo? CDX1, sí, es el mismo, ¿no? Bien, de momento, lo que me pone aquí es, oye, tú aquí, el agente, el length,
los mensajes no hay ninguno con este thread ID, con este hilo, con este inicio de conversación, vamos a decir. ¿Por qué? Porque todavía no hemos preguntado. Ahora, vamos a hacer la prueba de fuego. Si recordáis, las instrucciones es de que eres un agente útil que solo responde preguntas si la respuesta está en la documentación proporcionada. Si no está respondiendo, tengo información en la documentación para responder esa pregunta. Siempre incluye vínculos, ¿vale? Que esto, básicamente, si os dais cuenta, o en el anterior vídeo también lo hicimos cuando creamos esta agente, pero como estamos sacando todo el potencial que tiene esta herramienta mediante los CDK y demás a nivel ProCode, son estas mismas instrucciones que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Por último, vamos a hacerle una pregunta. Para ello, vámonos a irnos al thread para que veáis. 0, creamos. Y le digo, ¿qué es Azure, por ejemplo, virtual de esto? Que es otra tecnología que también me encanta mucho. ¿Vale? Se ha enviado el mensaje, es decir, tenemos este código mensaje, se ha completado la ejecución y la respuesta de la gente ha sido, oye, no tengo información en la documentación para responder esta pregunta. ¿Vale? No tengo la documentación, no tengo información en la documentación para responder esta pregunta. Está funcionando según el prompt system que se suele decir, ¿no? Pero ¿qué pasa en el otro lado? Es decir, ¿cómo yo gestiono, cómo yo monitorizo, cómo yo monitorizo o mejoro o traceo todo lo que está haciendo mi agente? Pues aquí básicamente en este thread le doy a refrescar, vamos a verlo, ahora ya tengo uno, ¿vale? Nuevamente y me dice, oye, aquí sí, en el CD1DX ya tienes. ¿Qué ha sido la pregunta? El usuario me ha preguntado qué es Azure Virtual esto y yo como agente le he respondido, oye, que yo no tengo información en la documentación para esa pregunta, ¿vale? Entonces me está funcionando. Vamos a hacer la otra prueba. ¿Vale? Ya no la vamos a hacer desde consola, que la tenemos aquí, respuesta de la gente, etcétera, etcétera. Vamos a pasarnos hasta aquí. Como en todos los agentes, nosotros tenemos la parte del playground. ¿Por qué? Porque nosotros podemos también trabajar para hacer las preguntas aquí y demás, ¿vale? Primero, thread. ¿Vale? Si nos vamos nuevamente a los thread, pues veremos. Vamos a ver aquí el thread log. Fijaros que yo tengo este nuevo thread, básicamente, que se nos ha creado, no tenemos nada. Y ahora es el mismo agente, con los mismos le voy a preguntar, ¿qué es Azure AI Foundry? Le doy al Enter, él está pensando, ¿vale? Además aquí puedo ver más o menos cuántos tokens se suele utilizar, entre inicio, respuestas y todo lo demás, ¿vale? Y te dice, oye, Azure AI Foundry es una plataforma, bla, 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 bla. ¿Por qué me responde? Porque básicamente esto está dentro de la documentación. Si os dais cuenta, los dos hilos hacen referencia a la documentación que yo le he subido. ¿Vale? Como decía, aquí podemos ver los tokens, cuánto ha tardado, una herramienta que se está utilizando ahora, lo vamos a ver. Pero fijaros, Azure AI Foundry.pdf, Azure AI Foundry PDF. ¿Qué es eso? No es más que, básicamente, Azure-AI Foundry.pdf. Lo está cogiendo aquí. Bien, pincho aquí y básicamente es el PDF de la documentación. Fijaros, ¿cuánto ha tardado? Y esto me sirve para evaluar, la palabra que no me salía, ¿vale? Ponerse tracear. ¿Cuánto tiempo ha tardado mi agente en responder? 4 segundos. ¿Cuántos token breakdown tengo? Tantos input y tantos output, porque eso también es necesario. ¿Qué calidad he tenido? ¿Y qué herramientas estoy utilizando? Ahora, si le das a View Run Info, me muestra el thread que hace poco yo tenía aquí, que es el mismo thread log. Recordáis que yo no tenía. Y dice, oye, el usuario me preguntó sobre Azure AI Foundry y mi output, que lo tengo aquí, es básicamente la respuesta que le he dado. Cuando yo he llamado a las tool call, que es básicamente lo que he ido a buscar, ¿vale? Si os dais cuenta, bli, 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 tri, el tool calls lo va a buscar, etcétera. Uy, va, perdón. Lo voy a buscar aquí y le digo, oye, el asistente, ¿dónde vas a ir a buscar en este caso? En este archivo, busca el texto. Todo es esto lo que hace, por decirlo de alguna manera, detrás de escenas el agente antes, antes de darme la respuesta, ¿vale? Lo pone, que esto tarda un segundo, y luego me da la respuesta. Ahora, muy, muy importante. Imaginaros que nosotros estamos trabajando o queremos hacer
Este ejemplo, ¿vale? Que de hecho es el que hemos hecho, es un input que yo le he dado el mensaje del usuario, le he dicho que es Azure Foundry, el agente mediante el LLM con las instrucciones que le he dado y las herramientas, en este caso el retrieval, que es básicamente el RAG, mediante la creación de vectores, me ha dado ese out, ¿vale? Ahora, si nosotros queremos utilizar este ejemplo o mucho más fácil, lo que Microsoft ha hecho hincapié es que ahora cuando tú tienes un agente, lo estás creando, lo está funcionando, existe la manera de que poder copiar, por decir, copiar y pegar el código directamente. Os voy a decir, ponemos aquí, me doy a mi agentes, me voy a crear un nuevo agente, fijaros, este es el que ya tenía hecho, pero yo voy a desarrollar otro nuevo, mi agente, le digo el nombre, mi agente 007, ¿no? Que bueno. Eres el mejor. Opa, perdón. Eres el mejor cuentacuentos, por ejemplo. Vas a utilizar mi mismo deployment. No le voy a dar fuente de nacimiento, no le voy a hacer nada con lo que él tenga. ¿Vale? Una vez ya está guardado, que se autograba. Si yo le voy al playground, básicamente, le puedo decir, cuéntame un cuento muy corto, ¿vale? Él ya va a funcionar, que es lo que hicimos en el vídeo anterior, pero vamos a pararlo, pero aquí viene lo importante. Imaginaros que vosotros estáis desarrollando, funciona. Ahora le voy a meter la fuente de conocimiento, voy a subir los archivos, voy a conectar el A-Search, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a añadir acciones para que me mande un mail. Vosotros vais a poder iros aquí, ¿vale? Que esto es muy importante, a View Code, ¿vale? Pincháis y básicamente vais a seleccionar el lenguaje y tú vas a poder hacer con el Entra ID Authentication, en este caso, copiar y pregar esto en Visual Studio Code y lanzarlo. Si os dais cuenta, es lo mismo desde donde me está cogiendo mi proyecto, el thread, cómo es el rol, cómo se llama mi agente, si coge el error o no coge el error y demás. Así que, sin más, me despido. Espero que os ayude, que os haya servido y sobre todo que os cree curiosidad y que juntos podamos seguir aprendiendo y mejorando. Cualquier duda, consulta, comentario, dejármelo en la barra de los comentarios, valga la redundancia, y os estaré encantado de ayudaros. Hasta luego.